ahora en esta segunda parte de la entrevista, también quería, aprovechando de que estás bastante metida con el tema del feminismo, ¿no? Y todo eso, quería también, y continuando con lo que veníamos hablando, centrarnos en cómo está afectando, si es que lo hace de distinta forma, a las mujeres, ¿no? Esta situación que estamos viviendo. Sí, bien. Sí, todas las situaciones afectan como de manera desigual a las mujeres ya por una cuestión social y cultural. Uh-huh. Acá me gustaría como hacer un paréntesis primero y poder decir lo que es el feminismo, ¿no? Porque en realidad veo que por ahí en las redes y ahora que el movimiento, en los últimos años el movimiento tomó como mucha fuerza, ¿no? Uh-huh. Y en las redes hay mucha desinformación. Entonces estaría bueno decir que el feminismo es justamente un movimiento social, político, también activista, que tiene que ver con luchar, que las mujeres luchan para que las desigualdades de género no no trastoquen su vida y no las limiten tanto, ¿no? O sea, es la lucha contra la desigualdad de género que históricamente ha existido, ¿no? O sea, el feminismo no es algo nuevo, es algo que nació hace mucho tiempo, podemos traer como a colación a las sufragistas, que hace muchos años lucharon por el derecho al voto, ¿no? Las mujeres no podían votar, y en realidad ellas eran feministas y tenían como otra agenda de lucha por otros derechos, pero se centraron justamente en el voto, por eso se las conoce como sufragistas. Claro. Pero si en realidad leemos y nos informamos, sabemos que eran feministas que luchaban por los derechos en general de la mujer. Uh-huh. Entonces, bueno, respondiendo a lo que me preguntaste de cómo afectó esta pandemia o esta crisis, sí afectó de manera desigual a las mujeres, porque en primer lugar, 7 de cada 10 personas que trabajan en sectores de salud y educación, es decir, en la primera línea de atención al COVID, los que están como más expuestos, son mujeres, 7 de cada 10. Actividades que fueron declaradas esenciales, ¿no? Actividades declaradas, todo, bueno, el sector salud, indispensable Sí, para esta pandemia, obviamente. que en realidad lo que afecta directamente es la salud, ¿no? Uh-huh. Pero también trastoca otras líneas que tienen que ver con el tema laboral, con el tema de educación. Se cerraron centros educativos, algunos trabajos pasaron a tener la modalidad de teletrabajos, muchos trabajadores fueron a seguro de paro. Entonces, no solo afecta la salud física, que es lo que conocemos, sino también otros aspectos de la Sí, vida. Y en esto indirectamente sí fue afecta. más. Pero vos ibas a la relevancia, ¿no? De las mujeres en estos dos ámbitos, Claro, salud y educación. claro, en esto sí se trastocó más a las mujeres, porque fueron las mujeres las que se encontraron de un momento a otro en sus casas, teniendo los niños sin ir al centro educativo para los que tienen hijos, con todos los quehaceres arriba del hombro, como ya los tenían, porque en realidad la mujer, cuando salió al mundo laboral, se pensó que por ahí el trabajo no remunerado, que es el trabajo doméstico, iba a tener como menos impacto en su vida, ¿no? Pero en realidad fue que no. Es lo que ahora se llama la doble jornada laboral. La mujer tiene el trabajo remunerado en una empresa, en un instituto, en una organización, lo que sea, pero también tiene trabajo no remunerado doméstico en su casa. Es Perdón, decir, ahí te voy a la, interrumpir porque estuve leyendo también sobre esto y hay un estudio de la Universidad de Harvard que se hizo como un estudio interno, ¿no? A sus propios... Opa, se cortó ahí Ahí. No, te decía ahí, que se hizo un estudio interno, ¿no? A sus académicos y académicas, sobre justamente este trabajo, ¿no? En la comparación entre hombres y mujeres. Y bueno, los resultados fueron que las mujeres trabajaban, de trabajo remunerado hacían la misma cantidad que los hombres, pero también un 100% más en sus casas de trabajo no remunerado. claro, incluso hay otro estudio que dice que, porque también está esta creencia que se dice que el hombre por ahí no ayuda en las tareas del hogar porque Ujú. trabaja afuera. Y en realidad hay una investigación que muestra claramente que el hombre desempleado tampoco ayuda en las tareas del hogar. Entonces no tiene que ver con una cuestión de si hay un trabajo remunerado o no, sino con otra cuestión que es más cultural, que a la mujer históricamente se la ha asociado con que su naturaleza era dedicarse
a los cuidados, ¿no? Porque la mujer es quien tiene que cuidar al abuelo, quien tiene que cuidar a la suegra si se enferma, quien tiene que cuidar a los hijos, y a las tareas del hogar, tiene que ver con la cocina, bueno, la limpieza, ¿no? Ahí va. Si Vale, nosotros nos vale la ponemos a aclaración, pensar, perdón, porque ahí tengo que salir a defender un poquitito a los hombres, porque también hay un estudio acá en Uruguay que lo leí por un tema de la entrevista con mi madre, que hablamos sobre algo parecido, que decía que, bueno, en realidad en Uruguay no es tan disparejo, ¿no? Sí se toma en cuenta, por ejemplo, actividades como el mantenimiento de reparaciones en la casa y la administración. Ahí como que se equipara un poco. Pero en esas tareas de cuidado, sí, y de limpieza, sí, sí, y de cocina, ¿no? Esas cosas están históricamente relacionadas a las mujeres. si nosotros nos ponemos a pensar, sin ir más lejos en nuestra cotidianidad, cada uno desde su casa, desde su lugar, ¿quién es en la casa que piensa qué se va a comer el día de mañana? Que piensa la lista del supermercado, que piensa en los horarios de los niños, que piensa hasta en los horarios de la pareja o del esposo o el compañero, como se quiera llamar, mayoritariamente es la mujer, porque está asociada a esta idea de que la mujer puede hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Claro, esa idea de lo de muchas cosas a la vez también la habíamos tratado en una entrevista con mi madre también, que había este estudio, ¿no? Uno de tantos que consideraba la evolución de los cerebros del hombre y de la mujer habían ido por caminos diferentes, ¿no? Y que la mujer, de cierta forma, se había desarrollado en forma multitasking, que es esto de poder relacionar muchas cosas a la vez, estar pendiente de, bueno, como vos decís, de los hijos, de los horarios y de su trabajo, ¿no? Y había desarrollado también habilidades de empatía. ¿Esto es así? ¿Puede haber alguna cosa biológica detrás o no? En realidad, yo creo que algo biológico no hay, ¿no? Si bien se dice que, bueno, que todos los aspectos de nuestra vida por ahí tienen algo biológico, porque justamente somos seres biológicos, emocionales, sociales, pero en lo que tiene que ver con esto creo que se da mayoritariamente porque el hombre históricamente no se ha permitido como ser empático, ¿no? El mandato de masculinidad es aquello de que el hombre debe ser para ser hombre. Y cuando digo hombre me estoy refiriendo al hombre heteronormativo y hegemónico, que es hombre heterosexual, padre de familia, ¿no? Ya cuando por ahí aparece en juego un hombre homosexual, el mandato de masculinidad por ahí cambia. Entonces, cuando digo hombre, es ese hombre hegemónico. Y ese hombre hegemónico tiene como deber ser el despojarse de todo lo que tiene que ver con afectividad, ¿no? No demostrar que es débil, no demostrar sentimientos, bueno, y otros mandatos que tienen que ver con ser el proveedor del hogar, etc. Entonces, también de alguna manera yo creo que eso ha condicionado su capacidad de poder experimentar o su capacidad de desarrollar la empatía. Entonces por eso se asocia a la mujer, pero en realidad porque históricamente esas actividades fueron estereotipando maneras de ser y estar en el mundo para la mujer y para el hombre. Claro, claro, sí. Creo que tiene que ver más con una construcción, ¿no? Y una vivencia que con algo biológico. Aunque puede tener algunos aspectos, en realidad no he leído mucho del tema, digo, pero sí he leído mucho de que tiene que ver con esto de construirnos de Claro, esta manera. por ahí das lugar Y a que sí aceptarlo tenga que ver con natural. eso, pero desde tu punto de vista pesa más lo otro, ¿no? Sí, Este, nos- claramente. Mi punto de nosotros... vista, perdón, No, no, dale, dale. no, que hay una frase de una feminista muy reconocida y activista y que sabe mucho sobre estudios de género y ha sido fundamental en todo esto de poder teorizar la teoría del feminismo, que es Judith Butler, que ella lo dice claramente, que la mujer en realidad no nace mujer, se hace mujer, ¿no? Y capaz que lo mismo puede pasar con el hombre, porque en realidad todos estos estereotipos y tareas que se nos asignan nos van moldeando de alguna manera que nosotros creemos que es lo natural. Claro, sí. También quería retomar una cosa que dijiste, ¿no? De lo del hombre permitirse ciertas cosas, porque también lo hablábamos en esa entrevista que ya la voy mencionando 3 veces, pero bueno, pasa que estamos tocando temas parecidos.
bueno, mi madre también decía, ¿no? De que por ahí el hombre no se da el lugar, no se permite por esas imposiciones de la sociedad, ¿no? No se permite hacer ciertas cosas. También mi mamá mencionaba la importancia de la ley con respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, de las licencias por paternidad. Claro. Sí, en realidad, bueno, lo que conocemos como patriarcado, que es una palabra que resuena mucho como en los medios, ¿no? De comunicación, es una palabra que la vemos ahora como constantemente, Uh-huh. y lo que tiene que ver con el machismo también, obviamente que afecta al hombre. Trayendo otra autora, importante también para el feminismo, que es Rita Segato, ella plantea que la primer víctima del mandato de masculinidad, esto que comentábamos, ¿no? De que el hombre debe ser proveedor, no debe demostrar su debilidad, no debe demostrar sus sentimientos, ella planteaba que la primer víctima de eso es el hombre, ¿no? ¿Y por qué Rita plantea esto? Porque en realidad ustedes también están limitados por ese machismo, ¿no? Y a la vez, y al estar limitados por ese machismo, ahí se empiezan a expresar diversas formas de violencia que conocemos, violencia patrimonial, económica, que todas forman parte de la violencia de género, uh-huh. Y también provocan sufrimiento en la mujer, digamos que en realidad la que más sufre como las consecuencias del patriarcado es la mujer, porque está en una situación de desigualdad. Pero no dejar de lado, que también tiene que ver con la teoría feminista, de que el hombre pueda cuestionarse cuál es su lugar acá, ¿no? Y pueda preguntarse, esto que dicen estas muchachas, que son llamadas a veces locas y exageradas, ¿no? Las feministas, uh-huh. Esas locas y exageradas, inadaptadas de la sociedad, etcétera, que les resuene también que por algo se están planteando lo que se están planteando, ¿no? Y ustedes como hombres poder cuestionarse ese lugar privilegiado que también en alguna medida les causa dolor. A ver, hay muchos casos, voy a la niñez, por ejemplo, de niños que constantemente se sienten como hostigados por sus padres para jugar al fútbol, por ejemplo. Cuando en realidad el fútbol es una actividad que no les gusta. Les gusta ir a la clase de dibujo, pero tienen como esta constante presión de la afuera de que no, sos varón y tenés que jugar al fútbol. Tenés que ser bueno en la pelota, tenés que hacerme 5 goles y dedicármelos. Entonces hay muchos niños realmente que sufren eso. Y claro, estamos hablando de sufrimiento psíquico real, que después se transforma en otras cosas más graves. Como por ejemplo, hoy yo mencionaba en la parte anterior que el suicidio afecta mayoritariamente a personas adultas mayores. Uh-huh. Y también al sexo masculino. Y tiene que ver mucho con esto, con la perspectiva de género. A ver, para si te entendí bien ahí, o sea, los que más se suicidan, digamos, así hablando en criollo, son los hombres. Los que más se suicidan son los hombres. Y uh-huh. Tiene que ver con esto. Una, porque usan como métodos más agresivos. ¿Por qué? Porque el hombre también históricamente está relacionado con la agresividad, ¿no? De que tiene que ser agresivo, de que tiene que ser fuerte, de que tiene que demostrar su poder, de que no puede fracasar, de que tiene que tener coraje. Todos esos son atributos que se le ha el fracaso es todo un tema. Al hombre. Claro, sí, eso es todo un tema. El fracaso es todo un tema. Sí. Pero sí, continuando con lo que decías, de que los hombres se suicidan más. Claro, entonces eso va generando como otro sufrimiento en el hombre que hace que por esa carga social, ¿no? A veces hay muchos hombres que se suicidan y cuando te pones como a indagar, se suicidan por problemas económicos, porque no estaban pudiendo sostener a la familia económicamente hablando, y en realidad, claro, es todo producto de ese machismo y de ese mandato de masculinidad. Tiene como un atravesamiento claro. Bueno, el suicidio es algo complejo, en realidad que tiene como muchos factores, pero la perspectiva de género tiene que estar ahí. Por algo los hombres se suicidan más que las mujeres, ¿no? O sea, es que por ahí no sé si en todos los casos, pero es un factor a prestarle atención por esto, por los datos, ¿no? Que decís. Claro. La perspectiva tiene como en todo.
hoy en día nos tiene que atravesar en todos los ámbitos, desde lo económico, lo social, lo político partidario, a ver, y cualquier ámbito que te puedas imaginar tiene que estar como la perspectiva de género, porque es evidente que hay desigualdad. Ahora, trayéndolo también a un efecto de la pandemia, ¿no? Volviendo a de donde arrancamos, también está el tema de los femicidios, ¿no? Y de cómo el confinamiento puede llevar a aumentar, tal vez no llegando al extremo de los femicidios, ¿no? De terminar en una muerte, pero también violencia doméstica, ¿no? Sí, bueno, a eso capaz que había quedado como medio colgado. La mujer en esta situación se encontró entonces adentro de la casa, con el teletrabajo, en situaciones en que la mujer lo tuviera, ¿no? A un trabajo, o en otras situaciones se encontró despedida, en otras situaciones se encontró con todos los hijos ahí a cargo de su cuidado, era más tiempo que tenía que dedicarle a eso, ¿no? Entonces, muy saturada, que eso, claro, se nota también en la desigualdad de género, y también se encontró adentro de la casa con el agresor, ¿no? O los agresores. Uruguay es uno de los países que se caracteriza por tener el mayor índice de violencia de género dentro del hogar. O sea, la mayor violencia de género que se produce no es en las calles, es dentro del hogar. Hay datos o sea, que constatan esto y no bajan del 60%. Te digo, son datos estadísticos que ahora no los tengo como muy bien. Yo creo que es el 79% de las mujeres declaró que sufre violencia en el espacio público, y en el hogar era como más o menos lo mismo, no había como mucha diferencia. Bueno, después en el sector salud y educación. Y evidentemente esto ha generado que los índices de violencia doméstica por ahí se eleven, ¿no? Y que sean como más constantes estas denuncias, porque todo subió. Si vamos a índices de denuncia, también encontramos que subieron. De hecho, estamos a 1 de junio, van 6 meses en el año, y la cantidad de femicidios ya son 23, ¿no? Entonces, y todas son por parte de su pareja o expareja. O sea, las muertes de mujeres por violencia de género son cometidas por sus parejas o exparejas. Y es un dato que tenemos que tener en cuenta. Si bien la violencia de género es algo que existe mucho, mucho antes que esta pandemia, bueno, yo creo que esta situación de pandemia ha también como nublado o dejado invisible esta otra pandemia, que es la violencia de género. Hay como pandemias aparte, ¿no? Ya hablamos de la de los suicidios, la de los femicidios, temas que hay que prestarle atención y que sí, pues es verdad que han quedado opacados porque el tema central es el coronavirus, ¿no? Y la economía también. Y la economía, claramente. Qué bueno que trayendo esto, ¿no? Sí, que se desvaloriza tanto también el trabajo no remunerado o el trabajo doméstico que las mujeres hacen cotidianamente, está como muy desvalorizado, y en realidad si ese trabajo doméstico no estuviera, muchas actividades, incluyendo la economía, no podrían ser factibles, porque la casa es lo que sustenta como toda la otra estructura más grande, ¿no? Y es la mujer que está ahí sosteniéndola. Y con esto también me gustaría decir que no es que desde la teoría feminista como que se le dé palo a la mujer que está en la casa cumpliendo con las tareas domésticas, que cuida a sus hijos, ¿no? Que no tiene trabajo. No, en realidad lo que se intenta hacer es mostrarle a esa mujer que esas tareas no son naturales y que tiene otras posibilidades. Porque muchas mujeres a lo largo de la historia han manifestado ser infelices. Muchas mujeres han manifestado ser infelices, así como otras han manifestado que ellas se sienten bien en ese lugar, ¿no? Pero la idea es justamente poder desnaturalizar ese lugar como algo que lo deben hacer porque son mujeres, y si no, no, que si lo haces es por una elección tuya, ¿no? Entonces, como poder dejar como este abanico, no es que queramos destruir esa mujer ama de casa, cuidadora, madre, sino como decirle, no, mira, esto también son actividades que podés hacer, pero también podés hacer estas otras, y el hombre también puede hacer estas, ¿no? Ahora se habla mucho de la corresponsabilidad de género,
y en realidad son que el hombre y la mujer tengan tareas como adultos responsables que son, ¿no? Y no tener esta idea como de que el hombre ayuda en el hogar, ¿no? Te ayuda un poquito lavando los platos, te ayuda un poquito yendo a buscar los gurises a la escuela, no. Son tareas que tenés que hacer porque sos un adulto. Entonces, también como es simple en el discurso, pero en realidad son cosas que están tan arraigadas en las sociedades que es difícil de cambiarlas, ¿no? Están tan arraigadas. Pensemos en un almuerzo de domingo. Te digo porque lo pienso porque es lo que capaz a mi cotidianidad. Pensemos en un almuerzo domingo. ¿Quién sirve el almuerzo? ¿Y quién levanta los platos cuando todos terminamos de comer? ¿Y quién nos ofrece el postre? ¿Y quién nos sirve el postre? Seguramente sea una mujer, ¿no? Y seguramente los hombres estén mirando fútbol en la televisión. Entonces, eso lo vemos en nuestra cotidianidad. Entonces, son prácticas como a cuestionarse también. Claro. También quería, ya que le diste otro enfoque, ¿no? De que el machismo también condiciona al hombre, ¿no? También está la otra cara de que puede haber, y va como pregunta, ¿no? ¿Puede haber mujeres machistas también? Claro que hay mujeres machistas, o sea, el machismo y esta estructura es tan grande que nos atraviesa a todas las personas. Incluso, a ver, yo todo el tiempo estoy leyendo y formándome y tratando de ir a seminarios con perspectiva de género, talleres, etcétera, porque a mí también a veces se me cuelan algunas cuestiones súper machistas, que capaz que hace 5 años, yo emitía un comentario y no me daba cuenta que estaba siendo machista. Por ejemplo. Y ahora te voy a dar un ejemplo. Ahora capaz se me cuela y puedo decir, no, pará, vamos a cuestionarme este pensamiento. Por ejemplo, estando en un grupo de amigas, por ejemplo, ver a una mujer vestida con una pollera corta o verla ir al baile con una pollera corta y poder, o sea, y cuestionarla desde ese lugar, ¿no? Y poder catalogarla o denigrarla como persona solamente porque usa una pollera corta. O porque tiene novio y se pone pollera corta y baila funk. No sé, son como ejemplos cotidianos que se me vienen. Sí. En realidad, ¿por qué la manera de vestir nos habilita a nosotros a que despreciemos o hablemos despectivamente de una mujer? ¿No? O también, ahora se me vienen a la mente casos de femicidios que hubieron y que, por ejemplo, los titulares decían, o los comentarios de las vecinas eran, y bueno, ¿qué hacía de noche a esa hora sola? Otro ejemplo, por ejemplo, la mujer estaba drogada, alcoholizada. Son titulares que solemos ver, ¿no? Cuando pasa eso, o sea, siempre es la mujer qué estaba haciendo, cómo estaba vestida, con quién estaba, por qué había salido, o sea, siempre se cuestiona qué estaba haciendo la mujer para que le pasara eso, cuando en realidad lo que teníamos que cuestionar es al agresor, por qué la mató, o por qué la violó, o por qué le pegó, o por qué la acosó, ¿no? Entonces, pero siempre estamos cuestionando como de nuestro lugar a la mujer, como justificando esa violencia. Algo tuvo que hacer la mujer para que eso pasara. Y esos son micromachismos, y los vemos, si nosotros nos ponemos como una lupa, los vamos a ver constantemente. Y también es casi inevitable, como vos decías, que en algún momento se te escape. Capaz que lo importante es, como vos decís, darse cuenta y reflexionar sobre eso, ¿no? Claro, se nos cuela, y lo importante es, sí, poder asumir que en algunos aspectos o en muchos somos machistas y que en realidad queremos cambiar eso, ¿no? Porque estamos generando también como, o perpetrando una violencia simbólica y real que afecta a muchas personas. Bueno, Ana, seguro que vamos a estar hablando sobre algún otro tema, pero bueno, creo que sobre estos dos de la pandemia y un poco de esto del feminismo y las mujeres quedó bastante claro y es bien útil lo que hablamos, me parece. Así que te agradezco por tu tiempo y bueno, estamos en contacto, como te digo, seguramente próximamente vamos a hablar sobre otros temas. Bueno, muchas gracias.